Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. El mensaje, entonces les decía, el mensaje para el día de hoy tiene como título: Dios aborrece el divorcio. Dios aborrece el divorcio. El pasaje que acabo de leer mis hermanos Manuel y mi hermana Victoria viene como anillo al dedo. Es interesantísimo ese pasaje, es un excelente pasaje y creo que el Señor lo ha traído para confirmar el mensaje que traemos para este día, ¿no? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis que esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de nuestro Señor Jesús, quien es Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Vea, esto es interesante, mis hermanos, muy, muy interesante. Nadie os engañe con palabras vanas, palabras vanas. ¿Qué son palabras vanas? A ver, la palabrería, ¿no? Cómo alguien viene a través de su manera de hablar, de su, como se conoce por ahí, su verborrea, de sus dichos, de cómo esas personas tienen la capacidad y la facilidad para usar el lenguaje, la lengua, como decimos, y manipular a otros. Dice: nadie os engañe con palabras vanas. Nadie os engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. A ver, en otro tiempo éramos tinieblas. Sí, eso es verdad. Esa es la realidad. Eso éramos nosotros. En otros tiempos éramos tinieblas. Pero, dice la palabra de Dios, que ahora que somos, ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. A ver, en otro tiempo éramos tinieblas y ahora el Señor dice que estamos en la luz y que debemos andar como hijos de luz. Muy, muy, muy interesante ese pasaje. Excelente. Viene como a la medida, como anillo al dedo. Hay un pasaje que he leído también, en estos días lo he leído, que está en la calle. Estos días ya lo he repetido varias veces ese pasaje, ¿no? Está en el libro de la carta a los Hebreos. Vamos un momentito a la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 10, dice así. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hebreos capítulo 10, versículo 26. ¿Qué dice Hebreos 10, 26? A ver, si la palabra de Dios está diciendo que ahora somos hijos de luz, ¿cierto? Si somos hijos de luz, quiere decir que ahora estamos caminando en los caminos del Señor. Ahora ya no estamos andando en las tinieblas, somos hijos de luz. Entonces, dice aquí la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 26, les decía, ya lo he leído antes, dice: porque si pecáremos voluntariamente, ¿qué es esto de pecar voluntariamente? Ya también lo hemos repetido. A ver, si yo ya tengo el conocimiento de la palabra de Dios y quiero volver a hacer y caer nuevamente y volver a hacerlo y ya con el entendimiento que hoy tengo de la palabra de Dios, que ya entiendo, ya conozco muchas o pocas cosas en la palabra de Dios,
y del conocimiento que yo ya tengo, quiero voluntariamente, porque eso quiere decir voluntariamente, o sea, yo quiero hacerlo, no me parece tan grave. Algunos pensarán, no, es que no es tan grave. Pecar, o sea, violar la ley de Dios. Dice, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. A ver, si ya tenemos el conocimiento en algo en específico, si tenemos el conocimiento de algo en específico en la palabra de Dios, y yo quiero pecar entendiendo que como pecar, el hecho de violar la ley de Dios sobre algo que yo ya conozco. A ver, ¿cuántos conocen o cuántos desconocen? No sé si alguno de los hermanos que se encuentran conectados hoy desconocen de qué se trata el adulterio. A ver, ¿cuántos desconocen de qué se trata el adulterio? ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos desconocen o desconocemos de qué se trata el divorcio? ¿Cuántos? ¿Cuántos? De los que estamos aquí ahora mismo conectados, alguno de los hermanos que ya está conectados que me diga, no, es que yo no sé qué es esto de adulterio, no, yo no sé. Quizás si haya niños, pues tal vez ellos no sabrán, porque son niños. Pero creo que aquí los que estamos conectados, pues todos somos adultos, ¿cierto? Todos somos adultos. Sí. Entonces creo que para todos, para cada uno de nosotros, pues no es extraño el término adulterio, adúltero. Ni tampoco es extraño para nosotros, creo, los que estamos aquí conectados, el término divorcio. Creo que no es extraño, ¿cierto? Máxime, si yo digo que yo ando en la luz hoy en día, si yo digo que yo he nacido de nuevo, si yo digo que pues tengo el conocimiento de esa parte de la verdad, si yo digo que, como dice primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, miremos un momentito aquí, primera carta a los Corintios, capítulo 6, dice así la palabra del Señor, dice, ¿no sabéis? A ver, ¿cuántos de nosotros no sabemos? ¿Será que algunos de nosotros no sabemos? Y hago esta pregunta porque aquí el Señor está haciendo una pregunta. Está haciendo una pregunta aquí. No sé si de pronto algunos de los hermanos pues no saben, pues levante la mano y diga, no sé, yo no sé. La verdad no, yo en toda mi vida no sé de qué se tratan estos términos. No, los desconozco totalmente. Versículo 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? A ver, eso es una pregunta que el Señor hace. ¿Acaso nosotros que decimos que andamos en la luz, no deberíamos ya de saber si andamos en la luz? Ya no andamos en las tinieblas. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Será que alguno de estos términos pues, es ajeno a nuestro entendimiento? Pues creo que no, ¿no? Creo que no. Creo que tenemos el mínimo entendimiento y comprensión de qué se tratan todos estos términos, ¿cierto? Versículo 11. Aquí hay algo muy importante que debemos nosotros entender, porque decimos que hoy en día andamos en la luz, ¿no? Entonces andamos en la luz. Entonces, si decimos que andamos en la luz, porque antes dice la palabra de Dios, que dice la palabra de Dios que éramos antes tinieblas, dice, antes éramos tinieblas, pero ahora andamos en la luz. Antes andábamos en esto que acabé de leer, que en fornicaciones, que en idolatrías, en adulterios, algunos afeminados por ahí,
otros, en homosexuales, ladrones, haciendo negocios y robando el uno al otro, era quien yo le robaba la platica, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Entonces andábamos en tinieblas, andamos allá. Algunos en algunos de estos, otros en más de uno, otros en muchos. Bueno, versículo 11 dice así. Dice, porque la palabra dice que antes éramos tinieblas, o sea, andamos en esto. Pero ahora somos hijos de la luz. Entonces, ahora, ¿en qué andamos nosotros? Pues ahora andamos en esto, dice. Y esto erais algunos. Entonces ya, ahora, ¿quién soy yo en el Señor Jesús? ¿Quién soy yo en nuestro Dios grande y poderoso? El Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Quién soy yo? Pues la palabra de Dios dice que yo hoy en día debo ser o debo estar en la luz. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. O sea, ya el Señor, esto erais algunos. O sea, sí, andábamos en esas cosas, sí. Nada de todas esas cosas para enorgullecernos, ni para contarlas como que soy un héroe, ni nada de eso. Antes, todo lo contrario, vergüenza para cada uno de nosotros por haber andado tan perdidos. Andaba en tinieblas, ¿no? Pero eso éramos, eso fuimos, tiempo pasado. Sí, anduvimos en eso, tiempo pasado. Hemos sido lavados, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya. O sea, ya he sido lavado, ya. Entonces, como ya he sido lavado, pues yo ya no puedo andar pensando en cómo voy a adulterar, cómo voy a estafar, cómo voy a andar en fornicaciones, cómo voy a andar mintiendo, robando, engañando, emborrachando, nada de eso, nada, porque ya estoy en la luz. Eso era antes, ya no. Antes adulteraba, ya no. Dice la palabra de Dios, el Señor en la palabra de Dios dice, vete y no peques más. Vete y no peques más. Bueno, entonces ya, eso era nuestro tiempo pasado. Andábamos perdidos, muertos en delitos y pecados, en tinieblas, pero ya no. Ya andamos en la luz. Bueno, entonces dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el Señor Jesús. Bueno, ya, basta ya de todo eso. Eso ya quedó atrás, ya en el Señor Jesús, Él me perdona, yo le pido perdón al Señor, Él me perdona y Él me santifica, Él me limpia, me santifica. Dice que ya habéis sido lavados. Él me lava. Ese es el verdadero bautismo, recuerde. No el H2O. El verdadero bautismo es el que el Señor Jesús pone sus aguas, fuentes de agua de vida, limpias, que verdaderamente me limpian. Entonces, Él me limpia y me santifica y me justifica. Ok, entonces eso somos nosotros hoy en día. Ahora, mis hermanos, si yo digo que ando hoy en día en la luz, ¿puedo acaso yo decir que Dios me ha hablado y que Dios habló a mi oído y me envió o me habló a través de un, entre comillas, profeta, por supuesto, falso? Porque ese profeta viene y me dice que Dios me manda a decir que me divorcie. O sea, Dios me mandó a decir que me divorciara. Dios me trajo un mensaje y me dijo que me divorciara. A ver, ¿qué pasaría si hoy en día el Señor me manda a decir, ya teniendo en cuenta quién soy yo hoy en día, ¿cierto? Que me divorcie. Supuestamente, Dios me manda a decir que me divorcie. ¿Qué pasaría con eso? ¿Qué diría yo de esa persona que me está diciendo que Dios me manda a decir que me divorcie? ¿Qué diría yo de esa persona? ¿Qué diría yo? ¿Qué entendimiento tendría yo de esa persona?
¿qué entendimiento tendría yo de esa persona? Bueno, pues quiero compartirles un video en este día. Quiero compartirles un video de una supuesta profetisa, a la cual el Señor le dice que, supuestamente, ¿no? El Señor le habla y le dice que se divorcie. Y después, ella ya es profetisa, ¿no? Ya es profetisa. Estoy hablando de alguien que, entre comillas, perdón, anda en la luz. Entre comillas, anda en la luz, ¿no? Entonces, a esa persona, ella misma se autonombra profetisa, entonces ella anda en la luz, conoce de la palabra de Dios y dice que Dios le mandó a decir que habló con ella a través de un profeta y que le confirmó a través de la palabra, dice ella, que se divorciara de su esposo. ¿Qué diría yo a través de eso? ¿Qué podría yo decir? ¿Que alguien podría decir algo sobre eso? Alguien que me diga, sí, es posible que Dios le haya hablado de eso. Y que ella dice que tiene los pasajes, los versículos, y que Dios le habló y que se divorciara. Bueno, entonces, ¿qué pasaría, mis hermanos, si alguien viene y me dice, Dios me habló y me dice que me divorcie? ¿Qué pasaría si yo, aquí el pastor Luis Alberto Gutiérrez, o el pastor Germano, o el pastor Mauricio, de pronto viene en una de sus prédicas o en uno de sus estudios bíblicos y dice, Dios me habló y me dijo que me divorciara? ¿Ustedes qué pensarían de eso? Y luego Dios me habló y me dijo que me casara otra vez. Quiero compartirles, les decía, voy a compartirles un video de una profetisa, famosa la señora, muchas mujeres siguen, en todo este movimiento que se ha gestado alrededor de muchas partes del mundo, sí, en donde se han introducido ya palabras, les decía a los hermanos, hay palabras que hoy en día tienen una definición, se definen de una forma, de tal manera que cuando las personas la escuchan, como que ya tienen ese concepto de esa palabra. Y me voy a referir a la palabra empoderadas. Pastor, quiero compartir, una parte de la palabra del Señor sobre el divorcio. ¿Quiere compartir Malaquías 2:16, mi hermana? En ese pasaje, mi hermano dice, en el versículo 15 dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Versículo 16 dice, porque el Señor nuestro Dios, ¿cierto? El Señor nuestro Dios, ¿qué dice allí? Ha dicho que Él avala, que Él le parece bien. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué está escrito allí? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Porque el Señor nuestro Dios, el Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece, dice, aborrece el divorcio. Aborrece el divorcio. Aborrece el divorcio. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que Él aborrece el divorcio. Y con base en este pasaje, que es un excelente pasaje, es un pasaje excelente, claro, conciso, preciso, no da lugar a ambigüedades, es literal, no da para que yo le diga, no, es que voy a interpretarlo personalmente. No da lugar a nada de eso. Es literal y dice que el Señor aborrece el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo el Señor de los ejércitos, el Señor Jesús, dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Con base también en este pasaje, que es un pasaje, columna de este mensaje, quiero que escuchemos lo que una profetisa, por supuesto falsa, pero como es famosa,
entonces mucho la escucha. Y les hacía la pregunta hace un momentito, ¿no? Empoderadas, empoderadas. ¿Qué es esto de empoderadas? Este movimiento de mujeres empoderadas o empoderamiento que ha traído tanto, ha desviado tanto a las damas, a las hermanas, las ha desviado del verdadero camino. Entonces, cuando hablamos de empoderamiento, hablamos de mujeres que quieren ponerse por encima del varón. De eso es más específico en esa parte, ¿no? Ese término empoderadas, ¿no? Tiene que ver con eso. Tiene que ver todo con eso. Quiero escuchar a una de estas mujeres, entre comillas, empoderadas. Porque les recuerdo a mis hermanos y mis hermanas que no existe el ministerio de pastoras. Eso no existe, por favor, no se nos olvide eso. Que cuando alguna señora, alguna dama por allí venga con la fábula, con el mito, con el cuento de que yo soy la pastora, o que la pastora no existe. Recuerden, no existe la pastora, no hay en la Biblia las pastoras, ni las apóstolas, eso no existe. Existen algunas profetisas, sí, hay algunas profetisas en las Escrituras que profetizaban la palabra de Dios, ¿no? No existe, le repito, no existe la pastora. No porque alguien, o entonces el pastor de una congregación se casó con o su esposa, entonces inmediatamente ella asume el rol de la pastora, porque ella es la esposa del pastor. No, eso tal cosa no existe. Eso no existe en las Escrituras. No, tal cosa no existe. Eso no existe. No hay por ningún lado tal cosa, ¿no? Para que no nos dejemos engañar. Esas cosas no existen. No hay la pastora. No existe el ministerio pastoral para las damas. No existe. Eso no existe en la palabra de Dios. Que nos quede muy claro esa parte. Entonces, vamos con el video que les digo que les quiero compartir. La señora que está allí es una supuesta profetisa, muy famosa la señora. Ella era, así para ponernos en contexto, ¿no? La señora era la esposa de un, entre comillas, también apóstol, también muy famoso dentro del cristianismo, el señor. Entonces, él era apóstol, o es apóstol todavía, y ella era la esposa, y ella era la profeta, y a ella, entonces, el Señor le manda a decir que se divorcie del apóstol, y luego le manda a decir que se case con otro señor. Bueno, recuerden los pasajes que ya hemos ido leyendo, ¿no? Pecar voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ya no podemos andar jugando con el Señor. Eso de que yo sí, como que Dios me habló, Dios me dijo, y Jeremías capítulo 23 dice, así dicen esos falsos profetas, y yo nunca les hablé. Visión mentirosa, profecía mentirosa, son mentirosos. Así que esto son mentiras, son engaños. Vamos a escuchar lo que dice esta señora, que es del movimiento de las profetisas de nuestros tiempos, ¿no? De las falsas, por supuesto. Leámoslo aquí, escuchemos. Ahí vino aquel profeta y me dijo, tengo una palabra de Dios para ti, profeta. Y entonces yo le dije, está bien, profeta, usted puede venir aquí y pues estar con mi hijo ahí. Y le dije, venga y me profetiza, dígame qué es lo que Dios tiene para mí. Y Dios me habló la profecía y me dijo el profeta, así te dice el Señor, y yo la tengo escrita y la tengo grabada. Así que cualquiera que quiera pensar otra cosa, piense lo que quiera, pero la realidad es que Dios, que ahí me profetizó el profeta de Dios que vino, no es un profeta de este país, es de otro país. Y vino y me habló y me dijo, el Señor te dice que hay una decisión muy importante que tienes que tomar. Y entonces me dijo, esa decisión, es decir, para ti es muy difícil y va a ser muy difícil tomar la decisión. Y tiene que ser una decisión pues privada, no cuentes con gente, no cuentes con personas, solamente es entre tú y Dios. Y yo le dije, profeta, yo también cuando yo tomé la decisión del divorcio. Bueno, ¿quién tomó la decisión? Yo tomé la decisión, pero pues el Señor le dio la decisión y el Señor le dijo, el Señor fue el que le dio la orden de divorciarse. A ver, ella está diciendo que Dios le habló del divorcio y Dios le dijo, sepárese.
Y ella supuestamente es una profetisa, ¿no? Cuando tú me hablaste del divorcio, Señor, cuando Dios me dijo, sepárate, yo fui y me dio los pasajes bíblicos y todo, ahí los tengo. Ella dice que Dios le dio unos pasajes bíblicos y que ella los tiene. Nunca los muestra, ¿no? Por supuesto. Por supuesto que estos señores, estos falsos profetas, pues engañan a las personas con sus habladurías y con su verborrea, pero pues por supuesto que no hay pasajes bíblicos, no, eso, tal cosa no existe, tal cosa no existe. Pero ¿qué pasa? Pues somos engañados porque pues no conocemos la palabra de Dios y por eso este tipo de personas nos engañan y nos dicen cosas como tengo los versículos, tengo los pasajes, y las personas piensan que sí existen por ahí unos pasajes donde el Señor le dice, sí, mija, pues divórciese allá entre comillas, del apóstol fulano de tal y tranquila, no pasa nada, divórciese, mija. Donde Dios me habló específicamente, me aclaró muchas cosas y me dijo, divórciate, y Dios sabe el por qué Él me mandó a hacer eso, porque yo soy una de las que no creía en eso, pero cuando Dios me habló, fue muy duro y muy difícil, pero tomé la decisión y también se la hice saber al pueblo de Dios. Y yo tomé la decisión y fue Dios hablándome a mí y tomé la decisión. Así mismo le dije yo al profeta, yo tomé la decisión. Y me dijo, sí, exactamente lo mismo, Dios quiere que usted haga lo que vas a hacer, tome la decisión, porque Dios te dice que Él ya tomó la decisión por ti. Entonces, como el Dios, pero yo decir que Dios, yo tengo temor y temor al Señor, y yo no soy capaz de ponerme a mentirle a la iglesia, de mentirle al pueblo de Dios. ¿Por qué mentirle al pueblo de Dios? ¿Por qué? Si un día le vamos a dar cuentas a nuestro Dios de todo lo que hablamos y de todo lo que dijimos y de todo lo que oímos, entonces yo prefiero oír de Dios como profeta y obedecer. Dios me habló de que Él ya había tomado la decisión, que ahora yo tomara la decisión, pero yo pregunté al Señor, ¿qué decisión le estás diciendo? ¿Qué es lo que, yo le dije, profeta, ¿qué es lo que Dios me está tratando de decir? Y en pocas palabras, digo, lo que me estaba diciendo era, yo le dije al profeta, usted me está hablando de que yo me case. Y entonces él se rió y me dijo, exactamente, Dios te está dando a ti una decisión que tomes y de que te debes casar. Y entonces nosotros hermanos oramos y le preguntamos a Dios, y de verdad que estuvimos ahí días, yo estuve días en la presencia y preguntándole al Señor, Señor, quiero estar segura de la decisión que estoy tomando, y el Señor me confirmó a través del profeta. Entonces yo quise hacerle saber al pueblo de Dios de cuál es la verdad. Esta es la verdad, esta es mi verdad como profeta de Dios. Bueno, mis hermanos, ella dice que esa es su verdad, ¿no? Esa es su verdad. Y claro, es su verdad, no es la verdad. Esa supuesta profetisa, dice que esa es su verdad. Esa es su verdad, su verdad. Y efectivamente, esa es su verdad. Y bueno, no sé, para algunos no sé si la conocen, no conocen a la señora. Quiero leerles un pasaje que está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Entonces, según ella, Dios le habló y le dijo que se divorciara de su esposo. Dios me habló y me dijo que me divorciara. Dios me habló. ¿Existe tal cosa? ¿Existe tal cosa en la palabra de Dios? Pues existe en el corazón engañado de esta señora y bueno, y los que la siguen, que aceptan y dan por hecho de que todas estas mentiras, engaños, blasfemias, herejías, pues son verdades para ellos, ¿no? Pero pues son eso, mentiras, engaños, blasfemias. Acabamos de leer un pasaje. Ella dice que tiene los pasajes. Ella dice que tengo los pasajes de la palabra de Dios. Y el que quiere creer, pues crea. El que no quiere creer, no crea. Pero finalmente dentro de todo esto, y es un video mucho más largo, dentro de todo este pasaje, todo este video que la señora habla y da sus supuestas explicaciones, nunca hay ningún pasaje de la palabra de Dios, porque no existe tal cosa. No existe, eso no existe. Pero ¿cómo hago yo para saber que no existe? Si no leo la palabra de Dios, si no la leo, ¿cómo hago yo para saber? ¿Cómo hago? Dice el pasaje que leíamos ahora en Malaquías, dice que Dios aborrece el divorcio. Entonces, ¿cómo es posible que un personaje de estos viene con el engaño de Dios me habló y me dijo que me divorciara? Y
Y luego Dios me habló y me dijo, cásate otra vez con este otro señor que está ahí, cásate. Entonces, a ver, yo sé que esto trae preguntas, inquietudes, pero yo quiero hacerles esa pregunta. ¿Acaso Dios se va a contradecir en su palabra? ¿Acaso en un momento Él dice, yo aborrezco el divorcio, y por otro lado, como que va a hacer una excepción, como por ahí se conocen, ¿no? Los que predican las excepciones, ¿no? Hay predicadores de excepciones, ¿no? Es una excepción. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. O sea, todos los hombres deben morir, pero hay una excepción. No hay excepciones. ¿Por qué todos los que son salvos tienen que meterse dentro de una piscina de agua, un río de H2O, pero el ladrón de la cruz no tuvo que meterse? No, es una excepción. Entonces, esto es como que el mensaje de las excepciones, ¿no? Las excepciones en las Escrituras. Ahora Dios, el Señor, habla en las Escrituras y dice, yo aborrezco el divorcio, el repudio. Yo lo aborrezco. Y otro dice, no, pues a mí me habló y me dijo que pues yo sí podía. A él me habló y me dijo, no, pues divórciate. Dios me habló. Dice la palabra de Dios que Él aborrece el repudio. Dice el libro de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7. Mire lo que dice. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mándonos yo, dice Saúl, mándonos yo, a los que están unidos en matrimonio. Y esta palabra es para nosotros. Esto es para nosotros. Ya basta, como leyó el hermano hace un rato, ya basta de lo que vivíamos antes. Ya basta de las tinieblas. Ya basta de las tinieblas. Ya. Ahora debemos andar en la luz. Ya. En las tinieblas nosotros pues andábamos en divorcios, fornicaciones, andamos en adulterios. Eso era en las tinieblas, viviendo en tinieblas. Esa era la vida en tinieblas. Pero el Señor dice, ya basta de eso, ya basta de todo eso, ahora estamos en la luz. ¿Cómo es posible que alguien que dice y se autonombra profeta de Dios, profetiza en este caso, dice que Dios le dijo que hiciera cosas de las tinieblas? Ahora Dios hace... ¿Cuál Dios? ¿De qué Dios estamos hablando? ¿De qué Dios está hablando esa señora? Porque el del Dios de las Escrituras no es del Dios de las Escrituras, no es. De este Dios que nosotros aquí venimos a conocer, a escudriñar, no es. De este Dios no es. ¿De qué otro Dios está hablando esa señora? No sé de qué otro Dios está hablando. Del Dios de la mentira. Del de la mentira, el engaño. Del padre de la mentira, por supuesto. Es claro, es evidente. No sé si alguno de ustedes conoce la señora de la que estamos aquí hablando en cuestión. Pero sé que tiene muchos seguidores y sé que de pronto alguno de los hermanos hasta la conoce la señora, y no sé si alguno de los hermanos hasta piensa que verdaderamente es una profetisa de Dios. Y que por supuesto que no lo es. Por supuesto que no lo es. No lo es. El profeta habla la palabra profética, habla lo que está escrito. Así dice el Señor, no así digo yo. Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo entiendo, es lo que a mí me parece. No, así no habla un profeta. El profeta de Dios dice, así dice el Señor, y lee la palabra de Dios, y esto es la palabra profética más segura. No lo que la señora dice o que algunos piensan, no, es que así digo yo, así pienso yo, así me parece. No, es que vino un profeta y me habló y me dijo que, bueno, esta es la palabra profética. No, es que pues yo pertenezco a un grupo, a mi congregación de profetas, que hay por ahí, hay más de una por ahí, congregaciones de esas que le hablan al oído a los hermanos o a las personas y supuestamente les traen una palabra profética. No, es que hoy vas a viajar, no, es que vas a recibir una platita, no, es que, bueno, y un montón de cosas y de cuentos y de mentiras que los hermanos se las creen. Muchos hermanos se las creen, o muchas personas se las creen. Primera carta a los Corintios, Saúl le envía este mensaje a los Corintios y les dice y les recuerda y nos recuerda a nosotros esto. ¿Será que no lo ha leído esa señora? ¿Será que esa señora no leyó Malaquías capítulo 2 versículo 16 donde dice que el Señor aborrece el divorcio? ¿O qué le pasa a esa señora? ¿O qué le pasa a muchos? ¿Qué le pasa a muchos? Que cualquier historia, fábula, mito, cuento, se lo creen. ¿Qué nos pasa? Dice
A los que están unidos en matrimonio, mando no yo. Mando no yo. A ver, yo voy a leer este pasaje y yo no me estoy inventando nada. No es como dice la supuesta profetisa. No, es que eso es lo que yo creo, lo que a mí me parece. No. Aquí dice, no mando yo, sino el Señor, el Dios Todopoderoso. Él es el que manda, dice. Que la mujer, y vuelvo y le digo, esto es para nosotros. Esto es para nosotros. Ese mensaje es para nosotros. Porque ahora andamos en la luz. Cuando andamos en tinieblas era diferente. Andamos en tinieblas. No había ni ley, no había absolutamente nada. Andábamos en tinieblas. Ahora en la luz, el Señor me dice a mí que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. A ver, esto es lo que, bueno, así dice el Señor. Ahí está, eso es lo que dice el Señor. ¿Será que este Señor, el Señor Dios Todopoderoso, ahora está mandando mensajes y profetas a las personas, profetas a los profetas, falsos profetas a otros falsos profetas? Porque pues la palabra de Dios dice que ellos van engañando y siendo engañados, ¿no? Ellos van engañando y siendo engañados. Se autoengañan, engañan a otros y también son engañados. Y si se separa, quédese sin casar. A ver. No, pues si esto es así, le dijeron al Señor Jesucristo, no, pues si esto es así, pues no conviene casarse. A ver, no conviene. A ver, no, yo pensaba que uno podía andar casándose y dándose en casamiento y para aquí y para allá. Y dejo esta, dejo aquella, dejo a ese, dejo al otro y sigo en mis adulterios. A ver, sigo en mis adulterios. Y estoy diciendo que yo ahora ando en la luz y que yo camino en la luz. Camino en la luz. A ver, bien interesante esto, ¿no? Bien interesante esto que está pasando. Muy interesante, me parece muy interesante y muy actual. De hecho, el Señor dijo que antes de su venida el mundo iba a estar comiendo y bebiendo, e hizo énfasis en eso, ¿no? Comiendo, bebiendo. O sea, son cosas que son esas concupiscencias en la carne que atraen mucho a las personas, que nos atraen a nosotros en nuestra carne. Entonces, casándose y dándose en casamientos. Eso, me caso, me divorcio, y digo que ando en la luz. Si usted está pensando, y esto en su duro corazón, abandonar a su esposo o abandonar a su esposa, como dice la palabra de Dios, a no ser que sea por pecado de índole de perversión sexual, de los cuales los casos se encuentran escritos en la palabra de Dios, Levítico capítulo 18, Levítico capítulo 20. Si usted está pensando en divorciarse de su esposo y de su esposa, que no sea por estos casos de perversión sexual que aparecen allí, pues la palabra de Dios me dice que yo andaría en un duro corazón, y no solo eso, la palabra de Dios me dice que yo andaría en tinieblas. No hay tal de que yo ando en la luz. Mentiras. Son mentiras. No ando en la luz. Si digo que yo ando en la luz, y entonces el Señor me dice, Luis, ¿tú andas en la luz? Pepito, fulanita, ¿tú andas en la luz? Sí. Pues dice, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. Uy, no, yo no, ¿cómo me voy a quedar sin casar? ¿Cómo me voy a quedar sin casar? Esta pregunta se le hicieron al Señor Jesucristo. Mire, quiero que vayamos un momentito al libro de Mateo, en el capítulo 19. Mateo capítulo 19, mire.
Vuelvo y les digo, mis hermanos, antes andábamos en tinieblas. Ya hoy, cuando decimos que andamos en la luz, ya andamos en la luz. Ya andamos en la luz. Ya. Andamos en la luz. Ya basta de lo que antes decíamos que estaba, que no, que yo pienso, que yo creo, que a mí me parece, que no me parece. Ahora andamos en la luz. Capítulo 19 del libro de Mateo. Mateo capítulo 19, mire. Mateo capítulo 19. Dice, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Es lícito? La pregunta fue clara, ¿no? La pregunta traía su traspiés, ¿no? Siempre que ahí dice que lo estaban tentando, ¿no? Buscaban ponerle traspiés. ¿Es lícito repudiar, o sea, divorciarse de su esposa por cualquier causa? Hoy en día hay muchas causas que no son bíblicas, que no están en la palabra de Dios, pero la gente piensa que esa es una causa suficiente. ¿No? Que no, ya no nos entendemos, que ya hoy en día pues tenemos maneras de pensar diferentes, que pues yo no lo conocía muy bien, que bueno, hay 1001 excusas hoy en día, que es de lo que está hablando aquí el pasaje. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Pues no, por cualquier causa no. No. Recuerden que a nosotros los hijos de Dios el Señor nos dejó una ley. Y nosotros, la ley dice cuáles son las causas, no nosotros. No nosotros. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? Y aquí les decía a mis hermanos, y aquí viene uno de los grandes problemas. Aquí viene uno de los grandes problemas. El problema de que nosotros no hemos leído, no hemos estudiado, no hemos escudriñado, y por eso se aparecen este tipo de profetisas, de mentirosos, de mentirosas, como esta señora. Se aparecen este tipo de personajes con espíritus jezabélicos y engañan a muchas personas, vienen a traerle engaños a las personas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, el Señor, la pregunta que me hace el Señor acá y nos la hace a cada uno de nosotros, dice, ¿no habéis leído? Sí, no, Señor. Pues no, sí, yo como que por ahí he leído algo. No, sí, Señor, yo como que, pues yo me leo el Salmo 23. Y por ahí el que más, pues, no, yo pues me he leído el Salmo 91. Así como que el que más. Y por ahí otro, no, pues yo como que por ahí los, entre comillas, abro comillas, los evangelios, yo por ahí como que por ahí unos evangelios, por ahí medio de tal manera amó Dios al mundo. Y bueno, de ahí nos salimos, ¿no? De ahí nos salimos. Entonces, ¿no habéis leído? ¿Hemos leído la palabra de Dios? ¿Sabemos de qué se trata la palabra de Dios? ¿Estamos escudriñando la palabra de Dios? ¿O simplemente estamos esperando a ver si la porcióncita que de pronto nosotros aquí dentro del tiempo tan reducido que tenemos entre semana, el martes, por allá el fin de semana, otra horita, y el resto de semana pues no sé, por ahí no. Pues de vez en cuando por ahí como que miro, por ahí leo algún pasaje. Algunos serán juiciosos, pero muchos desafortunadamente no. Dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? ¿No habéis leído? No, Señor, no he leído eso. Bueno, pues el que lo hizo al principio varón y hembra los hizo. Bueno, no hizo un género, ¿cómo es que dicen hoy en día? No binario y no hizo el LGTB y no, nada de eso hizo el Señor. El Señor hizo varón y hembra. Varón y hembra los hizo, dice el Señor. Eso. Entonces, cuando se encuentra la casillita por ahí para llenar en los formularios, género, y entonces masculino y femenino, pero hay otros que aparecen ya, otros, indeterminado, no sé,
Bueno, sigue lista. Y dijo, versículo 5, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esta palabra para nosotros que andamos en la luz, para nosotros que andamos en la luz. Ya que los que andan en tinieblas, pues andan en tinieblas. El que anda en tinieblas, pues anda pues en divorcios, en adulterios, fornicaciones, en robos, en engaños, mentiras, maledicencias, borracheras. Bueno, pues anda en eso, ¿no? Pero nosotros es diferente, mis hermanos. Para nosotros es diferente. La palabra de Dios dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Una sola carne. Por tanto, ¿qué dice allí? ¿Qué dice allí? A ver, ¿qué dice allí? ¿Qué dice allí? Versículo 6. ¿Qué dice allí? ¿Por qué este tipo de personajes, de estos profetas, profetisas, engañadores, Jezabeles que hay por allí? Jezabeles. Quiero leerme el pasaje que está en el libro de Apocalipsis. Mire, el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Bueno, versículo 19. A mí me gusta esto como empieza este pasaje. Me encanta ese versículo. Me gusta mucho. Dice, versículo 19, dice, Apocalipsis capítulo 2, versículo 19, dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Señor, usted no sabe lo que hay en mi corazón, ¿no? Mi corazón. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Él conoce las mías y la de cada uno de nosotros. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Y el Señor conoce cuando nuestro corazón es duro. Yo conozco tus obras. Yo conozco que te quieres divorciar de tu esposo, de tu esposa, por cualquier cosa. Por tu corazón egoísta, porque tu corazón es duro, duro corazón, dice el Señor, más por vuestro duro corazón permitió Dios hacer esto. Yo conozco que tu corazón es duro y que quieres abandonar a tu esposo o que quieres abandonar a tu esposa, porque tu corazón es duro. Pensemos muy bien si estamos andando en luz o en tinieblas. Pensémoslo muy bien, porque de Dios no puede ser burlado, mis hermanos. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Yo no puedo salir con un cuento y una historia como esta que sale esta señora y que ella tiene los pasajes, los versículos, y el que quiera creer no crea, y el que quiera creer sí crea. Y esta no es la manera de uno salir a explicar la palabra de Dios. Esta es la manera. Y si alguien no quiere creer, pues no crean. Y si quieren creer, pues sí crean. Y no, ¿qué es eso? Por Dios. Por Dios. Así dice el Señor. No es a mi manera. Dice el Señor, yo conozco tus obras. El Señor nos conoce, mis hermanos, para que no andemos en estos cuentos y en estas mentiras de estos personajes que andan engañando y siendo engañados. Son ciegos, guías de ciegos. Ciegos, guías de ciegos. Estos ciegos guían a otros ciegos y otros ciegos los siguen y los idolatran y les gusta todas las mentiras que estos mentirosos les dicen, porque estos, dice la palabra de Dios, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído. Entonces, muchos se van siguiendo sus disoluciones, sus mentiras, sus engaños, porque muchos quieren seguir en esa vida perdida, en la vida perdida de tinieblas, pensando que andan en la luz. Caminos que a muchos les parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Entonces muchos les gusta, muchos quieren tener la religión que les permite hacer de todo y que sin embargo les dicen que ellos se van a salvar. Pues no hay tal cosa, eso no existe. Eso es un engaño, es una mentira. Es una mentira. Versículo 20 de Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras
que toleras que esa mujer Jezabel. Tolerar a Jezabel. Tolerar a Jezabel. Dios, el Señor no me dice, no, sí, está bien, mis hermanos, sí, hijos, sí, está bien que toleres toda esta mentira y todo este engaño, y que toleres todo este movimiento de personas que están haciendo lo que no les corresponde. No, está bien que toleres que las pastoras y esto, no, pues no hay tal, eso no existe, eso es un movimiento jezabélico, esos son movimientos jezabélicos, y todo esto de movimientos que hay hoy en día feministas y que empoderamiento y todo esto, son movimientos jezabélicos. Eso es un movimiento jezabélico, y para los que quieran saber, pues vayan a la palabra de Dios e investiguen un poquito de quién era esta mujer Jezabel, que ella se quería poner por encima, se puso por encima del marido, que pues era un pusilánime allí, y ella era la que dirigía la casa, y ella era la que dirigía la iglesia, la congregación religiosa, porque ella dirigía a los profetas y todos le daban cuentas a ella, y todo eso es un movimiento jezabélico. Ella dirigía todo. Ella quería tener el control, el mando, y especialmente dirigir las cosas, entre comillas, religiosas, ¿no? Ese es el movimiento de las Jezabeles. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Toleras las Jezabel. Yo te quiero hacer, ¿conoces alguna Jezabel? ¿Alguna? Vuelvo y les digo, mis hermanos, vayan a la Escritura, vamos a la Escritura y averiguemos quién era Jezabel. ¿Quién era Jezabel en las Escrituras? Personas como estas, que ellas se empoderan, que traen mentiras, engaños, que controlan las congregaciones, que quieren dirigir a los maridos, a los esposos, ellas se quieren poner por encima de todo. Eso es un espíritu jezabélico. Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, especialmente a las hermanas. Mucho cuidado, mucho cuidado. Pidámosle al Señor discernimiento, pidámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros y que cambie nuestros corazones duros, y esos corazones que en muchas ocasiones nos mueven, nos impulsan a ir detrás de estos movimientos jezabélicos, y como que yo también como que me siento un poco empoderada por ahí, a ver cómo le pongo el pie por encima a mi esposo y cómo dirijo la congregación de nuestra congregación, nuestra iglesia y todo eso. Mucho cuidado, mis hermanos, mucho cuidado, mis hermanas, mucho cuidado. Pidámosle al Señor que nos dé discernimiento, que nos ayude a salirnos de todo eso, de todas esas tentaciones, de todas las concupiscencias, que salgamos de allí. Que el Señor nos permita salir de ahí, que tenga misericordia del Señor de nosotros, nos muestre cuál es la verdad y nos ayude a salir de esto. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Bueno, las profetizas, ¿no? ¿Cuántas profetizas por ahí? ¿Cuántas profetizas, Dios mío? Dice, que toleras que esta profetisa enseñe y engaña. Aquí aparece la palabra seduzca. La palabra seducir tiene que ver con engaño. Y de hecho la palabra griega que está allí tiene que ver todo con engaño. Engañar a las personas. Seducir para engañar. Engañar. Enseñar engaños, mentiras. Enseñar mentiras. Y la gente no dice nada. Y las personas no dicen nada. Y salimos con los cuentos por ahí de que oremos por estos lobos. Oremos por estos lobos. Oremos por estos lobos. Oremos por el lobo. Oremos por el lobo. Oremos por el lobo. A ver, yo quiero leerles este pasaje que está por acá. Mira, quiero, por favor, escúchenme este pasaje, mis hermanos. Escuchemos, voy a leer este pasaje de la palabra de Dios. Mire, dice Mateo 7:15, mis hermanos. Mire, Mateo 7:15. Mateo 7:15, que nos salgamos de tanta religiosidad y tanto cuento y le pidamos al Señor que nos ayude a discernir. Mire, mis hermanos, Mateo 7:15, dice así la palabra de Dios. Dice, espero que lo tengan ahí a la mano, ¿no? Mateo 7:15. Mateo 7:15. Algunos en su engaño, estamos muy engañados, mis hermanos. Estamos muy engañados. Algunos de sus engaños dicen, no, oremos por el lobo. Oremos por el lobo. O sea, ya sabemos, porque la palabra de Dios define quién es un lobo. Lo define.
Me dice quién es un lobo. Mire, el libro de Ezequiel capítulo 22 dice de la siguiente manera, dice así, capítulo 22, 26, 28, dice: sus sacerdotes violan mi ley y profanan mis cosas sagradas. No hacen diferencia entre lo santo y lo profano, ni enseñan a distinguir entre lo impuro y lo puro. Con respecto a mis sábados, esconden sus ojos, y he sido profanado en medio de ellos. Sus magistrados en medio de ella son como lobos, que arrebatan la presa para derramar sangre y destruir las vidas a fin de conseguir ganancias deshonestas. Sus profetas les han recubierto con cal, ven vanidad y les adivinan mentira diciendo: así ha dicho el Señor Dios. Pero el Señor nunca ha hablado, nunca ha hablado. Mateo 7:15, mire, Mateo 7:15. Mira qué interesante esto, mis hermanos. Dice, ahí no dice, es que algunos dentro de su religiosidad, dentro de su engaño en que están metidos, porque no, vuelvo a lo que dijo el Señor aquí, ¿no habéis leído? A ver, ¿qué dice el Señor aquí? Dice, Mateo 19:4. ¿No habéis leído? Y como no hemos leído, andamos por ahí en cuentos, ¿no? En cuentos, en doctrinas, en filosofías. Andamos en filosofías, en fábulas, en mitos. ¿Por qué? Porque no hemos leído, porque no hemos estudiado la palabra de Dios. Pero si estudiáramos la palabra de Dios, aplicaríamos esto. Mire, por ejemplo, Mateo 7:15 dice: guárdese de los falsos profetas. Algunos dicen, no, oremos por ellos, oremos por los lobos, oremos por los lobos. Yo no estoy predicando algo que no esté en las Escrituras, mis hermanos. Estoy leyendo lo que dicen las Escrituras. Estoy leyendo lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras dicen esto, mis hermanos. Dice, guárdese de los falsos profetas. No dice ore por los falsos profetas. No dice eso, mi hermano. Aunque usted quien crea, y por ahí mi hermano, mi hermana que me escucha, diga, no, pues oremos, no, vamos a orar. Espere un momentito. ¿No habéis leído? ¿No habéis leído? Entonces, ¿de qué nos sirve la Escritura si cuando la leo no la creo? No estoy creyendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué la leo? ¿Para qué la leo? Pues mejor la cierro y espero a que alguien me diga alguna cosa por ahí, alguna filosofía, algún cuento, alguna fábula, alguna historia que me parezca como bien, que me parezca pues humanista, bonita, y sigo por ahí. Pero la palabra de Dios dice, guárdese de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hermanos, mire, todo esto que son falsos profetas, profetizas. Aquí está en evidencia una falsa profeta, una profetisa que tiene espíritu jezabélico. El Señor me dice, ¿no habéis leído? Vuelvo y leo, la palabra de Dios me dice, toleras a esos lobos, toleras a ese espíritu jezabélico, lo toleras. No voy a orar, voy a orar por Jezabel. El Señor no me dice, vaya a orar por Jezabel, por Dios. ¿En dónde se encuentra eso? Si la palabra de Dios dice, los perros comerán tus carnes. Pero es que este mensaje, esto que sí es la palabra de Dios, a la gente no le gusta. A la gente le gusta que le digan, no, oremos por Jezabel. Oremos por los lobos. Oremos por los lobos. No, la palabra de Dios no me manda a orar por lobos. A ver, ¿en dónde dice en la palabra de Dios, oremos por lobos? ¿En dónde dice eso? Por Dios, ¿en dónde lo dice? No lo dice, no dice. Dice, guárdense de los falsos profetas. Guárdense de ellos. O sea, tengan mucho cuidado con ellos, dice la palabra de Dios, que vienen a ustedes vestidos de ovejas, vestidas de ovejas, vestidos o vestidas de ovejas. La apariencia, mis hermanos, la apariencia siempre nos va a engañar, la apariencia. Vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, son lobos rapaces. Mateo 10:16 dice, he aquí yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Dice Mateo 10:16, yo los envío, recuerde que estamos también haciendo una comparación y un símil con lo que el Señor usa, animales que el Señor usa para hacer comparaciones, ¿no? Dice la palabra de Dios, guárdese de los falsos,
He aquí yo los envío, Mateo 10:16, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. O sea, los lobos están allí alrededor, Entonces, como el Señor nos envía como ovejas, somos ovejas en medio de lobos, nosotros oramos por las ovejas, no por los lobos. Entonces, nos envía como ovejas en medio de lobos, dice, sean astutos como las serpientes y sencillos, o sea, puros, sin mezclarse. Sin mezclarse, eso quiere decir puros, de ahí viene la palabra griega, puros, sencillos, puros, sin mezclarse. Como palomas, o sea, no se mezclen con esos, no, son lobos. Es una loba, aquí está la loba, se la presento, es una loba. Ella dice, Dios me dijo, divórciate. Dios me habló, Dios me envió un profeta, Dios me habló conmigo y me dijo, divórciate. Y cuando Dios dice, yo aborrezco el divorcio. Es un lobo, mi hermano, es una loba, es un lobo. Tiene apariencia de piedad, pero es un lobo rapaz. Hechos 20, 29 al 30. Hechos capítulo 20, 29 al 30. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo sé que después de mi partida, ya eso pasa en muchos lugares, ¿no? Están esperando a ver en qué momento hay la oportunidad para venir a sacarse las ovejas, ¿no? Después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces. Vea, van a entrar lobos, dice el Señor, van a entrar lobos. Después de mi partida, dice el Señor, van a entrar lobos rapaces. Oren por ellos. Oren por los lobos. Señor, te pedimos por este lobo. El lobo nunca va a dejar de ser lobo. El lobo seguirá siendo lobo, porque su naturaleza es ser lobo. La oveja es oveja y siempre seguirá siendo oveja. Es oveja. El lobo no. Una oveja no se convierte en lobo, mis hermanos. Ni un lobo se convierte en oveja. Lobo es lobo, oveja es oveja. No sé si de pronto alguno tenga una duda con respecto a eso. No hay tal cosa. No hay tal cosa. En las escrituras no aparece tal cosa como que el lobo se convirtió en oveja. No, eso no existe. Lobo es lobo, oveja es oveja. Hechos capítulo 20, versículo 29 y 30 dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes, de nosotros, lobos rapaces que no perdonarán la vida del rebaño. Porque el lobo viene a devorarse el rebaño, mi hermano. El lobo viene a devorarse el rebaño. A ver, personajes como esta señora, que son lobos, vienen a devorarse el rebaño. Y que entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Vean, ahí están metidos. Están esos lobos ahí metidos. Entonces ya descubrimos aquí un lobo. Mira, aquí está el lobo. El lobo está aullando acá y está diciendo cosas perversas. O sea, cuando está aullando es porque su perversión se está mostrando su perversión. Está diciendo, Dios me mandó a divorciarse. Dios me mandó un profeta, me dijo, divórciate. Entonces Dios me mandó a divorciarme. Cuando Dios dice, yo aborrezco el divorcio. No los mandé, dice el Señor. Yo no los mandé, pero ellos hablaban. Visión mentirosa. 1 Corintios 7:39. 1 Corintios 7:39. Dice así. La mujer casada está ligada por la ley. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Estar ligado por la ley significa que su unión es de acuerdo a lo que dice la ley. Y que si de pronto en algún momento hay una violación del pacto, hay un rompimiento del pacto, pues el pacto se rompe de acuerdo a lo que la ley manda o lo que la ley estableció como un rompimiento de ese pacto. No porque yo me invento algo, no. La mujer está ligada por la ley, de acuerdo a lo que diga la ley, dice, mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Con el que quiera, dice la palabra de Dios. Que él busca al hermano, con tal que sea en el Señor. Pues a estas alturas del partido uno no va a andar buscando
A ver, si usted, pues ya su esposa, su esposo falleció, pues yo no me voy a andar buscando por allí en un cabaret, en una discoteca, por allá en una borrachera, buscándome un compañero o una compañera. Por supuesto que no, porque el Señor dice que tiene que ser en el Señor. Busque a alguien que esté en el Señor. Busque a alguien que esté en el Señor. Mi hermano, mi hermana, busque a alguien que esté en el Señor. Jeremías 23:16. No escuchéis las palabras que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón. No sé si recuerdan la última frase que esta profetisa dijo, no, es que esto es lo que a mí me parece, lo que a mí me parece, lo que a mí me parece, no, no es lo que a mí me parezca. No, no, esto no es de hablar de mi propio corazón. Dice la palabra de Dios, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Capítulo 23 de Jeremías, versículo 21, dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír ¿qué? ¿Qué es lo que habrían hecho oír? Mis palabras. Y lo habrían hecho volver de su mal camino. Si ellos de verdad, si estos profetas de verdad, el que se diga profeta en estos tiempos, de verdad eh, va a actuar como un verdadero profeta, dice la palabra de Dios, si ellos hubieran estado en mi secreto, habían hecho oír mis palabras a mi pueblo, mis palabras, hacer oír estas palabras, no lo que a mí me parece, no lo que yo creo, mis palabras a mi pueblo. Y habrían hecho volver de su mal camino. Si alguien se está queriendo divorciar en este caso, que no sea por causa de perversión sexual, como dice la palabra de Dios. O sea, va en un mal camino. ¿Cuál es mi obligación? Hacerlo volver de su mal camino, de su duro corazón y mostrarle la maldad de sus obras. Eso es lo que verdaderamente debería ser un verdadero profeta de Dios, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Mis hermanos, el Señor Jesús nos bendiga, nos guarde. El Señor haga resplandecer su rostro maravilloso sobre cada uno de nosotros. El Señor tenga mucha misericordia de cada uno de nosotros y ponga en cada uno de nosotros mucha paz, mis hermanos. El Señor Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, nos continúe bendiciendo.